¿Sabes qué es lo más perturbador de la historia del becerro de oro? Que no fue fabricado por personas que odiaban a Dios. Fue hecho por el mismo pueblo que había visto las 10 plagas, que había cruzado el Mar Rojo en seco, que había sido testigo de milagros imposibles. Y aún así, en cuestión de días, lo cambiaron todo por un pedazo de metal con forma de animal. ¿Te parece absurdo? Pues déjame decirte algo que tal vez no querés escuchar. Vos y yo hacemos exactamente lo mismo cada vez que ponemos nuestra confianza en lo que podemos ver, tocar y controlar, en lugar de esperar en el Dios invisible pero real. Acá está la verdad incómoda: todos llevamos un fabricante de becerros de oro dentro. Todos tenemos esa necesidad desesperada de materializar lo divino, de convertir la fe en algo tangible que nos haga sentir seguros. Y esa necesidad, si no la reconocemos y la sometemos a Dios, puede destruir nuestra vida espiritual más rápido de lo que imaginamos. Porque adorar lo visible no solo es idolatría, es la traición más sutil y peligrosa que existe. Te quita a Jesús sin que te des cuenta, reemplaza al Espíritu Santo con experiencias manufacturadas, y convierte la Biblia en un libro de reglas en lugar de una revelación viva. Pero acá viene lo poderoso: entender por qué el pueblo de Israel cayó en esto puede salvarte de repetir el mismo error. En este vídeo vas a descubrir las fuerzas psicológicas y espirituales que llevan a personas sinceras a crear sus propios ídolos. Vas a aprender a identificar los becerros de oro en tu propia vida, esas cosas que has puesto en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y lo más importante, vas a recibir herramientas prácticas para cultivar una fe tan sólida que ninguna presión, ninguna ansiedad, ninguna urgencia pueda hacerte comprometer tu adoración genuina. Esto no es teología abstracta, es supervivencia espiritual. Así que si querés dejar de vivir en montañas rusas emocionales, si estás cansado de buscar seguridad en cosas que nunca te la van a dar, y si estás listo para experimentar la libertad que solo viene de adorar al Dios verdadero, entonces quédate hasta el final. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita, porque este es apenas el principio de un viaje que va a transformar completamente tu manera de entender la fe. Imagínate por un momento en los zapatos de Aarón. Moisés, tu hermano, el líder indiscutible, ha subido al monte para encontrarse con Dios y lleva días ausente. Alrededor tuyo, miles de personas comienzan a inquietarse, a murmurar, a exigir respuestas que no tenés. La presión es insoportable, ¿verdad? Pues bien, así es como empieza una de las lecciones más reveladoras sobre liderazgo y fe que encontramos en las Escrituras. Aarón, colocado en una posición de autoridad, enfrenta algo que muchos líderes enfrentan hoy: una multitud ansiosa, demandante y aterrorizada por la incertidumbre. Y acá está el quid de la cuestión: cuando la presión aprieta, cuando todos te miran esperando que hagas algo, lo más fácil es ceder. Y eso fue exactamente lo que hizo Aarón. Optó por fabricar un becerro de oro, un objeto tangible que pudiera calmar la ansiedad colectiva y darles a todos algo que pudiesen ver, tocar y adorar. Pero ojo, esto no fue un simple error, fue una decisión que revela algo profundo sobre la fragilidad humana y la tentación de priorizar la paz inmediata sobre la fidelidad a Dios. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, hemos hecho lo mismo? ¿Cuántas veces hemos optado por la salida fácil, por apaciguar a otros en lugar de mantenernos firmes en lo que sabemos que es correcto? La historia de Aarón nos muestra que ceder al pulso popular no es liderazgo, es complacencia disfrazada de sabiduría. Y cuando un líder se esconde detrás de soluciones rápidas para evitar conflictos, está olvidando algo esencial: la obediencia a Dios exige convicción, coraje, y sobre todo, una fe inquebrantable que no se dobla ante las circunstancias. Este episodio no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja nuestras propias debilidades y nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos cuando la presión nos confronta. Ahora bien, profundicemos un poco más en lo que realmente estaba sucediendo en el corazón de Aarón. No se trata simplemente de un hombre débil que no supo decir no. Se trata de alguien que, tal vez con buenas intenciones, creyó que podía manejar la situación a su manera. ¿Te suena familiar? Claro que sí, porque todos hemos estado ahí. Aarón pensó que al darle al pueblo lo que pedían, estaría cumpliendo con su deber de mantener la paz y el orden. Pero acá está el error fundamental: confundió su responsabilidad pastoral con la necesidad de complacer. La Biblia es clara en mostrar que el liderazgo auténtico no se trata de hacer felices a todos, sino de guiar a las personas en el camino correcto, incluso cuando ese camino es difícil y genera resistencia. Jesús mismo nos enseñó esto una y otra vez. Él nunca buscó la aprobación de las masas, buscó la voluntad del Padre.
Y cuando las multitudes querían hacerlo rey por la fuerza, él se retiró. Cuando los líderes religiosos presionaban para que se conformara a sus expectativas, él los confrontó. ¿Por qué? Porque el verdadero liderazgo no se mide por la popularidad, sino por la fidelidad. Aarón perdió de vista esto, y el resultado fue catastrófico. El becerro de oro no solo representó una transgresión religiosa, representó el momento en que un líder permitió que el miedo y la presión externa dictaran sus decisiones. Y esto es algo que pasa constantemente en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras familias. ¿Cuántos pastores, cuántos padres, cuántos líderes han tomado decisiones que comprometen sus principios solo para evitar confrontaciones o perder seguidores? La adoración verdadera exige valentía, y esa valentía comienza con la disposición de decir no cuando todos están diciendo sí. Pero acá viene algo que no podemos pasar por alto. El estudio profundo de este episodio nos muestra que la complacencia no es un pecado aislado, es una puerta que, una vez abierta, puede llevar a una catástrofe espiritual completa. Cuando Aarón cedió a la presión del pueblo, no solo creó un ídolo, desató una serie de eventos que resultaron en juicio, muerte y quebranto para toda la comunidad. Las decisiones tomadas para apaciguar, en lugar de guiar con convicción, tienen consecuencias que van mucho más allá del momento inmediato. Y esto es algo que necesitamos entender profundamente. La fe auténtica no busca atajos ni concesiones, busca obediencia radical, incluso cuando esa obediencia es incómoda. El Espíritu Santo nos capacita para tomar decisiones correctas, pero solo si estamos dispuestos a escuchar su voz por encima del clamor de las multitudes. Aarón tenía acceso a la guía divina, pero en ese momento crítico, eligió la voz del pueblo sobre la voz de Dios. Y ahí está la lección más poderosa: no importa cuánta presión enfrentemos, no importa cuántas personas nos exijan algo, nuestra primera lealtad debe ser siempre hacia Dios. Esto no significa que debamos ser insensibles o arrogantes, significa que debemos estar tan arraigados en nuestra relación con Dios, tan firmes en nuestra fe, que ninguna circunstancia externa pueda sacudirnos. Pensá en Daniel, quien prefirió el foso de los leones antes que dejar de orar. Pensá en los 3 jóvenes hebreos que eligieron el horno ardiente antes que inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Ellos entendieron algo que Aarón olvidó en ese momento: la fidelidad a Dios no es negociable. Y cuando mantenemos esa fidelidad, incluso en medio de la presión más intensa, Dios se manifiesta de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Pero cuando cedemos, cuando priorizamos la comodidad sobre la convicción, abrimos la puerta a consecuencias que pueden afectar no solo nuestras vidas, sino las vidas de todos los que nos rodean. Hay algo profundamente humano en nuestra necesidad de tocar, de ver, de sostener algo concreto que nos haga sentir seguros. Y esto no es algo nuevo, ¿sabes? Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha buscado certeza en símbolos, en objetos, en cualquier cosa que pueda agarrar con sus manos y decir esto es real. El becerro de oro no fue simplemente un capricho del pueblo de Israel, fue la manifestación de una ansiedad existencial que todos llevamos dentro. Cuando Moisés desapareció en la montaña, el pueblo se encontró frente a un vacío aterrador. Dios era invisible, intangible, silencioso desde su perspectiva. Y esa sensación de estar a la deriva, sin algo concreto a que aferrarse, los llevó a crear algo que pudieran ver y adorar. Acá está lo fascinante: la adoración de algo visible satisface la ansiedad mucho más rápido que la espera en lo invisible. Es como cuando alguien está enfrentando una crisis financiera y en lugar de esperar en Dios y buscar su dirección, se lanza a soluciones desesperadas que ofrecen alivio inmediato pero consecuencias a largo plazo. El becerro de oro sirvió como un ancla emocional para el pueblo, les ofrecía control, identidad y una respuesta tangible ante la incertidumbre. Podían señalarlo y decir: este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Pero esa necesidad de lo palpable, de lo que podemos controlar y manipular, nos aleja precisamente de la esencia de la fe verdadera. Porque la fe, como nos dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa es precisamente la tensión: nuestra naturaleza humana busca certezas visibles, mientras que Dios nos llama a confiar en lo que nuestros ojos no pueden percibir. Esta tendencia no es exclusiva del pueblo de Israel hace miles de años, es universal y atemporal. Basta con mirar a nuestro alrededor para ver cómo, una y otra vez, sustituimos la relación genuina con Dios por ritos religiosos vacíos, por símbolos que nos hacen sentir espirituales sin exigirnos verdadera transformación.
¿Cuántas veces hemos visto a personas que se aferran a medallitas, a imágenes, a rituales específicos, creyendo que esos objetos o prácticas son los que los mantienen conectados con lo divino? No estoy diciendo que los símbolos sean malos en sí mismos. Jesús mismo instituyó símbolos como el pan y el vino para recordarnos su sacrificio. Pero hay una diferencia abismal entre un símbolo que apunta hacia Dios y un ídolo que reemplaza a Dios. El becerro de oro cruzó esa línea. Se convirtió en un sustituto, no en un recordatorio. Y esto pasa constantemente en nuestras vidas de maneras que ni siquiera reconocemos. Pensá en cómo muchas comunidades cristianas han convertido sus edificios, sus tradiciones, sus formas de adoración en ídolos. No es el edificio lo que importa, es la presencia del Espíritu Santo en medio del pueblo. No es la tradición lo que salva, es la relación viva con Jesús. Pero nos aferramos a lo visible, a lo que conocemos, porque nos da una sensación de seguridad y control. La psicología social nos enseña algo interesante sobre esto. Cuando los grupos humanos se enfrentan a incertidumbre, tienden a crear rituales y símbolos compartidos que les den cohesión y sentido de propósito. Es un mecanismo de supervivencia emocional. Pero espiritualmente hablando, ese mecanismo puede convertirse en una trampa mortal si no lo reconocemos y lo sometemos a la voluntad de Dios. Comprender este impulso nos ayuda a explicar por qué comunidades enteras, incluso hoy en día, pueden aceptar atajos espirituales y normalizar idolatrías que profundizan heridas morales. Mira lo que pasa en muchas iglesias modernas. La búsqueda de experiencias emocionales intensas se ha convertido en un fin en sí mismo, reemplazando la búsqueda genuina de Dios. La música, las luces, la producción impecable, todo está diseñado para crear una experiencia palpable, algo que se pueda sentir y tocar emocionalmente. Y no me malinterpretes, no hay nada malo con la excelencia o con la adoración emotiva. Pero cuando esa experiencia se convierte en lo que buscamos, cuando no podemos adorar a Dios sin toda esa parafernalia, entonces hemos creado nuestro propio becerro de oro. Lo mismo pasa con la búsqueda de milagros y señales. Jesús confrontó esta actitud cuando la gente lo seguía solo por los panes y los peces, o cuando exigían señales para creer. La fe verdadera no depende de lo que podemos ver o experimentar, se sostiene en la confianza inquebrantable en el carácter de Dios, incluso cuando no vemos nada, incluso cuando parece que Él está en silencio. Esta es una de las lecciones más difíciles de aprender, pero también una de las más liberadoras. Porque cuando finalmente soltamos nuestra necesidad de controlar y de tener todo visible y tangible, cuando aprendemos a descansar en la presencia invisible pero real de Dios, experimentamos una libertad que ningún objeto o experiencia puede darnos. El Espíritu Santo nos guía hacia esa libertad, pero tenemos que estar dispuestos a soltar nuestros becerros de oro, sean lo que sean en nuestras vidas. Tal vez tu becerro de oro es tu reputación, tu cuenta bancaria, tu posición social, o incluso tu ministerio. Cualquier cosa que hayas puesto en el lugar que solo le corresponde a Dios se ha convertido en un ídolo, y necesitas reconocerlo antes de que ese ídolo te destruya como casi destruyó al pueblo de Israel. Cuando no esperamos en Dios, cuando nos lanzamos a anticipar soluciones con nuestras propias fuerzas y razonamientos, terminamos deformando el propósito divino de maneras que ni siquiera podemos prever. Y esto es exactamente lo que pasó con el becerro de oro. Fabricar ese ídolo fue el intento desesperado de moldear lo sagrado según la conveniencia humana, crear culto, orden y promesa según criterios de comodidad y urgencia. ¿Te das cuenta de lo que estaban haciendo? Estaban tratando de recrear la presencia de Dios a su manera, con sus propias manos, bajo sus propios términos. Y acá está el peligro más grande de la impaciencia espiritual, nos convierte en arquitectos de nuestra propia religión, en lugar de ser seguidores obedientes del Dios vivo. La urgencia de hacer algo rompe procesos sanos que Dios está desarrollando en nosotros. Porque mira, cuando Moisés estaba en el monte, no estaba de vacaciones. Estaba recibiendo instrucciones detalladas, la ley, el diseño del tabernáculo, todo lo que el pueblo necesitaba para vivir en relación correcta con Dios. Pero el pueblo no podía ver eso. Solo veían la ausencia, el silencio, la espera. Y en esa espera incómoda, decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Esto erosiona la fe de una manera brutal, porque le estamos diciendo a Dios que su tiempo no es suficientemente bueno, que sus métodos no son suficientemente rápidos, que necesitamos intervenir para que las cosas funcionen. Es como si un paciente en cirugía se levantara en medio de la operación porque está cansado de esperar y decidiera terminarse de operar él mismo. Suena ridículo, ¿verdad?
Pues eso es exactamente lo que hacemos cuando no esperamos en Dios y nos lanzamos a crear nuestras propias soluciones espirituales. Las consecuencias de esta impaciencia no son solo personales, son morales y sociales, y pueden durar generaciones. Cuando el pueblo fabricó el becerro de oro, no solo ofendieron a Dios, desataron juicio, murieron miles de personas, y la relación entre Dios e Israel quedó marcada por ese acto de traición. Las decisiones impulsivas en asuntos espirituales tienen un efecto dominó que afecta a familias enteras, a comunidades completas. Pensá en cuántos ministerios han colapsado porque sus líderes no esperaron en Dios antes de tomar decisiones cruciales. Conozco historias de pastores que, ante la presión de crecer numéricamente, comprometieron la doctrina, diluyeron el mensaje, aceptaron prácticas cuestionables, todo porque no pudieron soportar la espera, el proceso lento y a veces doloroso de crecimiento genuino. Y el resultado fue desastroso, congregaciones divididas, personas heridas, testimonios destruidos. La Biblia está llena de ejemplos de lo que pasa cuando no esperamos en Dios. Abraham no esperó y tuvo a Ismael con Agar, creando un conflicto que persiste hasta hoy. Saúl no esperó a Samuel y ofreció el sacrificio él mismo, perdiendo su reinado. David no esperó y tomó a Betsabé, desatando tragedia sobre su familia. Una y otra vez vemos el mismo patrón, la impaciencia produce catástrofe. Pero también vemos el contraste, José esperó en la cárcel y se convirtió en salvador de naciones. María esperó con fe y dio a luz al Salvador del mundo. Los discípulos esperaron en el aposento alto y recibieron el poder del Espíritu Santo en Pentecostés. La espera no es pasividad, es preparación. Es Dios trabajando en nosotros lo que necesitamos para lo que Él está preparando. Pero acá viene algo hermoso que no podemos olvidar, la narrativa del becerro de oro también revela la soberanía de Dios de una manera impresionante. Pese a la falla humana masiva, pese a la traición y la idolatría, los propósitos de Dios se cumplieron. Israel no dejó de ser el pueblo elegido. El pacto no fue anulado completamente. Dios, en su misericordia infinita, restauró lo que el pecado había quebrado. Y esto nos lleva a una invitación poderosa para líderes y comunidades de hoy: cultivar paciencia activa, obediencia arraigada y formación espiritual que impida decisiones impulsivas. ¿Qué significa paciencia activa? Significa que mientras esperamos, no nos quedamos de brazos cruzados. Oramos, estudiamos la Biblia, buscamos consejo sabio, nos preparamos espiritualmente. Es como un atleta que espera el día de la competencia, no se queda sentado esperando que llegue, entrena, se disciplina, se fortalece. La obediencia arraigada significa que nuestras decisiones no están basadas en las circunstancias cambiantes, sino en principios bíblicos inamovibles. No importa cuánta presión haya, no importa qué tan urgente parezca la situación, si algo va en contra de lo que Dios ha revelado en su palabra, no lo hacemos. Punto. Y la formación espiritual es ese proceso continuo de permitir que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter, que Jesús se forme en nosotros, que la fe se profundice hasta el punto en que las tormentas no nos muevan. Esto no sucede de la noche a la mañana. Requiere disciplinas espirituales, oración constante, adoración genuina, ayuno, meditación en las Escrituras, comunidad auténtica. Solo así evitaremos repetir la historia del becerro de oro. Solo así construiremos un testimonio que resista la presión, que permanezca firme en medio de la tormenta, que señale hacia Dios y no hacia nosotros mismos. Porque al final del día, eso es lo que importa, que nuestra vida entera sea un acto de adoración que glorifique a Dios y apunte a otros hacia Jesús. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto que acabas de aprender? Porque mira, podés cerrar este vídeo, seguir con tu día y dejar que toda esta información se evapore como si nada hubiera pasado. O podés tomar una decisión que cambie el rumbo de tu vida espiritual ahora mismo. La pregunta que tenés que hacerte es brutal pero necesaria: ¿cuál es tu becerro de oro? ¿Qué es eso en tu vida que has elevado al lugar que solo le pertenece a Dios? ¿Es tu carrera? ¿Tu relación? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Tu reputación? ¿Tu ministerio? ¿Tus sueños? Porque hasta que no identifiques y derrumbes esos ídolos, vas a seguir viviendo en un ciclo de ansiedad, frustración y vacío espiritual. Y acá está lo que quiero que entiendas: Dios no está esperando que seas perfecto para acercarte a Él. Está esperando que seas honesto. Que reconozcas dónde has fallado, dónde has puesto tu confianza en lo visible en lugar de en Él.
La fe verdadera comienza cuando dejas de fabricar tus propias soluciones y te rendís completamente a la voluntad divina. Pero ¿sabes qué es lo más liberador de todo esto? Que no tenés que hacerlo solo. El Espíritu Santo está ahí, listo para guiarte, para fortalecerte, para transformarte de adentro hacia afuera. Jesús ya pagó el precio por todas tus idolatrías, por todas tus impaciencias, por todas las veces que has intentado controlar lo que solo Dios puede manejar. Lo único que Él te pide es que confíes, que esperes, que obedezcas, incluso cuando no entiendas, incluso cuando duela, incluso cuando todos a tu alrededor estén tomando atajos. Así que te desafío a hacer algo radical hoy mismo. Primero, toma unos minutos en silencio con la Biblia abierta y pedile a Dios que te revele qué ídolos has estado adorando. No te apures, deja que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Segundo, escribí esas cosas, sí, literalmente escribílas en un papel. Porque cuando las ves escritas, se vuelven reales, concretas, imposibles de ignorar. Y tercero, hace un compromiso específico de cómo vas a derribar cada uno de esos becerros de oro. Si es el dinero, comprométete a una vida de generosidad radical. Si es una relación, sométela a los principios bíblicos sin concesiones. Si es tu reputación, decidí que la opinión de Dios vale más que la de cualquier ser humano. ¿Es fácil? Para nada. ¿Va a requerir coraje? Absolutamente. ¿Va a doler? Probablemente. Pero te prometo algo, del otro lado de esa obediencia radical está la libertad más profunda que jamás hayas experimentado. Está la paz que sobrepasa todo entendimiento. Está el gozo que no depende de circunstancias. Está la adoración genuina que transforma todo lo que tocas. Y déjame preguntarte algo más, ¿estás dispuesto a ser diferente? Porque vivir una vida de fe verdadera te va a hacer destacar. Te va a convertir en alguien raro en un mundo que adora lo visible. Te va a poner en situaciones incómodas donde tendrás que elegir entre complacer a otros o obedecer a Dios. Pero esa rareza, esa incomodidad, ese contraste, eso es exactamente lo que el mundo necesita ver. Necesitan ver personas que no se doblan ante la presión, que no fabrican ídolos cuando las cosas se ponen difíciles, que esperan en Dios incluso cuando parece que Él está en silencio. Entonces, ¿vas a ser una de esas personas? ¿Vas a tomar la decisión de derribar tus becerros de oro y adorar solo al Dios verdadero? Si tu respuesta es sí, si estás listo para ese cambio radical, quiero que lo declares ahora mismo. Comenta aquí abajo, derribo mis ídolos y elijo adorar solo a Dios. Deja ese comentario como un acto de fe, como un compromiso público que te va a mantener accountable. Y no te olvides de suscribirte a este canal y activar las notificaciones, porque vamos a seguir profundizando en estas verdades que tienen el poder de transformar tu vida completamente. Hay mucho más que aprender, mucho más que aplicar, y quiero que estés ahí para cada vídeo, para cada enseñanza, para cada desafío. Tu vida espiritual depende de las decisiones que tomas hoy. Así que no lo dejes para mañana. Actúa ahora. Derriba esos ídolos. Elegí la adoración genuina. Y prepárate para experimentar a Dios de maneras que nunca creíste posibles.